Hola, bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender al sector público. Te habla Luis Gracia, consultor y director de escuelacp.com, la escuela de la contratación pública. En esta entrega, programa 8, te hablaré de cobrar de la administración. Vamos a conocer cómo y por qué se asentó el prejuicio de que la administración pública paga tarde y qué tuvo que pasar para que ahora pague normalmente. ¡Vamos allá! Cobrar de la administración es un tema sobre el que cualquiera puede opinar. Vengo observando que en muchas ocasiones las opiniones más radicales vienen de quienes no cobran. Ojo, no es que no cobren porque les deben dinero, es que no cobran porque no venden a la administración. Precisamente dicen que ellos no venden a la administración porque se cobra tarde y mal. El caso es que, en muchos casos, esas personas hablan de oídas. Opinan sin tener la experiencia de presentar sus facturas todos los meses. No pasa nada, es lo normal. Cobrar de la administración, sus retrasos, la falta de formalidad, es un asunto sobre el que existen muchos prejuicios. Y es que todos esos prejuicios tienen un fundamento. Para hablar de morosidad, de problemas para cobrar con la administración pública, tenemos que recordar nuestra historia más reciente. Vamos a ello. Por un lado, en la memoria de todos está la situación que se vivió en nuestro país entre los años 2008-2009 a 2012-2013. Años de mucho endeudamiento, tanto público como privado, que desembocaron en una crisis económica sin precedentes. Bien. Por otro lado, ya sabes que cada 4 años hay elecciones. En mayo de 2011, en España, hubo elecciones municipales y autonómicas. Resulta que, al final de cada legislatura, los políticos se afanan por cumplir sus programas, sus promesas. Se aplican a satisfacer los deseos de los ciudadanos, en hacer o en rematar lo que no se ha podido hacer o terminar antes. También, por qué no decirlo, se emplean a fondo en dar lustre a su mandato, para que tú, votante, ciudadano y contribuyente, percibas que tu voto, tu ciudad y tus impuestos están bien gestionados por esas personas. Y ya de paso, aprovechando ese frenesí inversor y de inauguraciones, también se dedican a promover su reelección. Claro, y esta fue la gota que colmó el vaso. En los años 2009, 2010, 2011, las cuentas iban mal, muy mal, cada vez peor. Y nuestros políticos, en lugar de ajustar las cuentas y de anticiparse a la que se avecinaba, en su afán por satisfacer nuestras demandas y mostrarnos lo conveniente que era volver a votarlos, continuaron con su clásico y típico ciclo preelectoral en el que preparan sus comparecencias e inauguraciones preelectorales. O dicho de otra forma, como vienen elecciones, se inflan a hacer obras, ampliar servicios o crear nuevos servicios. Lo normal. Solo que esta vez, en aquella ocasión, no había dinero para pagar las facturas. Contrataron obras, ampliaron servicios o crearon nuevos. Y todo eso lo hicieron cuando los ingresos de las administraciones públicas, cuando su recaudación, no paraba de caer. Cuando había que ser cautos, ellos decían que estaban gastando para hacer políticas contracíclicas. Políticas contracíclicas, gasto con el dinero de los contratistas. Porque la administración no tenía dinero para pagar los compromisos que estaba asumiendo. Ya sabes, el papel lo aguanta todo. Hicieron una previsión de ingresos que, ¡oh, sorpresa!, no se cumplió. Total que, en fin, pues muchas administraciones públicas estiraron el brazo más que la manga. Fíjate qué panorama. Por un lado, la caída de ingresos de todas las administraciones públicas, todas. Por otro lado, el aumento del gasto en el periodo preelectoral, a lo que puedes añadir el efecto de las llamadas políticas contracíclicas.
¿Recuerdas el plan E? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues las conocidas como facturas en los cajones. Bien, técnicamente no eran facturas en los cajones, se habían contabilizado, etc. Aunque lo cierto es que, como no había dinero para pagarlas y archivarlas, se quedaban literalmente en un cajón o amontonadas en una mesa. Yo vi esos montones de facturas, amontonados en una mesa, esperando. Los vi porque los funcionarios me los mostraban con cara de circunstancias. Mis facturas estaban ahí y no había dinero para pagarlas. Todos nos llevábamos las manos a la cabeza, los contratistas y los funcionarios. Las administraciones públicas habían gastado por encima de sus posibilidades. No ingresaban. Y ahora no podían seguir endeudándose para pagar las facturas. Un panorama apocalíptico que se mantuvo durante más de un año. Por eso es normal que, 10 años después, muchas personas sigan pensando que la administración paga tarde y mal. No les podemos reprochar nada. Solo podemos actualizar su información. Sigamos. ¿Y los políticos qué? ¿Qué hicieron? Mejor no hablar. O sí, hablemos. Total. Vamos a ver, los políticos, especialmente la administración local o autonómica, estaban claramente sobrepasados por la situación. Ya está. Los políticos experimentados tenían experiencia en manejar abundancia. Desde el año 96, 95, 96, todo iba viento en popa. Gestionar escasez, eso es otra cosa. Más de 20 años creciendo, ¿quién te iba a decir? Mira, bajo mi punto de vista, en el mejor y más común de los casos, los políticos son personas bien intencionadas, aunque a veces con poca o ninguna experiencia en gestionar organizaciones de cientos de personas con millones de euros de presupuesto. Las cosas como son. Para conducir un coche tienes que superar 2 exámenes, uno teórico y otro práctico. Para manejar millones de euros de un presupuesto público no hay exámenes o pruebas de aptitud. Lo único que al parecer resulta imprescindible es tener carnet de un partido. ¿Y esta era la gente que tenía que solucionar esto? Pues no podían ser ellos. No por ganas, ¿eh? Vuelvo a decir que de verdad creo firmemente que en el más común de los casos los políticos son personas bien intencionadas. Pero ya sabes, el que hace lo que puede no está obligado a más. Así que bueno, voy a dejar de hacer amigos y vamos a seguir con la historia. Bueno, pues así las cosas, todo este lío se quiso resolver con una hamburguesa. ¿Sí? Hamburguesa es como se llama a las señoras nacidas en Hamburgo. Angela Merkel nació en Hamburgo, Alemania. Es la presidenta del gobierno alemán desde 2005 y la jefa del tinglado europeo. Ella fue la persona que habló claro, la que puso en cintura a nuestros políticos. Y es que, en el verano de 2011, España estaba al borde del rescate. El primer rescate a Grecia fue en la primavera de 2010, marzo, abril de 2010, y el segundo en el verano de 2011, junio, julio. ¿Te acuerdas, no? Bien, pues en Europa no nos dejaban ni un duro, ni para pagar facturas, ni para pagar los vencimientos de la deuda. ¿Préstamos para pagar préstamos?, decían, levantando una ceja. No se fiaban de los que decidían en España. Las cosas como son. Por eso, en septiembre de 2011 se reformó el artículo 135 de la Constitución española. Si el gobierno de España quería dinero, la Unión Europea, los que nos iban a dejar el dinero, querían garantías. ¿Has ido a pedir un préstamo alguna vez? Pues eso, ya me entiendes. Esa reforma del artículo 135 de la Constitución limita el déficit público. Limita también la posibilidad de endeudarse. Se acabó lo de pedir créditos alegremente para tapar agujeros. Y dio prioridad al pago de los créditos sobre cualquier otro compromiso de pago. Ese fue un primer paso que evitó el rescate. Nos dieron dinero para atender los vencimientos de deuda. Nuestros políticos nos lo vendieron como un triunfo. Aunque seguíamos sin dinero para pagar las facturas de los cajones. Y espera, porque los políticos y tecnócratas de la Unión Europea
seguían sin confiar en los políticos españoles. El problema seguía sin resolverse. Los proveedores, los contratistas, seguíamos sin cobrar. Bien, así las cosas, ya sabemos que no hubo rescate, pero el problema tampoco estaba resuelto. ¿Qué hicieron nuestros políticos? Bueno, pues montaron unas elecciones para noviembre de 2011. Lo primero es lo primero, oye, tú te estás desangrando y ellos preocupados por un corte al afeitarse. En fin, bueno, pasan las elecciones y llegamos a finales de abril de 2012, que es cuando se aprueba la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 32 artículos. Una ley corta, clara, concisa, que estaba esperando desde el verano del 2011. ¿Vale? Esto es lo que se demoraron, casi un año. Claro, había elecciones de por medio. El caso es que a estas alturas, que la administración paga mal y tarde, no es una creencia. Es un hecho contrastado que viene aconteciendo desde hace 2 años. Insisto, es normal que muchas personas sigan pensando a día de hoy que la administración paga tarde y mal. Lo que pasó fue lo que pasó. El caso es que esta Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es la que querían leer en Europa para ver que sí, que íbamos en serio. Y que la declaración de intenciones que se había plasmado en el verano del año 2011 en la reforma del artículo 135 de la Constitución española tenía su desarrollo en una ley orgánica. Lo podían haber hecho antes, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde y tal. Para que te hagas a la idea de cómo estaba el asunto y de lo que vino a ordenar esta ley. Los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera son: primero, garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas. Traducido, se acabó eso de estirar el brazo más que la manga, especialmente a las autonomías y los ayuntamientos. 2. Fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, porque esto antes era un sin Dios. Y 3. Reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Vamos, que no se fían y nos lo hacen escribir en el Boletín Oficial del Estado y que sea ley. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues a diferencia de la normativa anterior, que sobre todo esto existía, porque por supuesto existía aunque se la saltasen, esta ley reguló en un texto único la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, tanto del Estado como y especialmente de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Bien, sigamos con esta ley. ¿A qué obliga esta ley? Bueno, pues obliga a que todas las administraciones públicas tengan equilibrio o superávit sin que puedan incurrir en déficit estructural. Te lo traduzco. Es decir, que es ilegal tener deuda perpetua o que no haya forma de saldar. O dicho de otro modo, no puedes sacar dinero de tu tarjeta de crédito en el cajero automático para después ingresarlo en cuenta y pagar otro crédito. Ahora resulta que lo de las tarjetas revolving es más viejo que la pana. Esta ley también incorpora la regla de gasto. La regla de gasto es un precepto establecido en la normativa europea por el que las administraciones públicas no pueden aumentar su gasto por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto. Venga, traducido, dicho de otro modo, que si no ganas más, no puedes gastar más, ni comprometer más gasto. Qué cosas, ¿eh? En fin, la ley tiene unas cuantas obviedades más. Verdades de perogrullo que, por la cuenta que te trae, tú ya aplicas para gestionar tu negocio y que ahora todas las administraciones públicas están obligadas a cumplir. Lo interesante de esta ley es que, además de dejar meridianamente claras estas reglas y hacerlas de obligado e ineludible cumplimiento para toda la administración pública de nuestro país, también estableció los mecanismos de control y las medidas preventivas, correctivas y coercitivas para que todo esto se cumpla. Imagínate cómo estaba esto antes de esta ley. Y bueno, pues ¿qué pasó después de esta ley? Bueno, pues lo primero es que en Europa ya sí, se fiaron de nosotros. Vieron que esta vez íbamos en serio, que se acabó el cachondeo y que ya no hacíamos las cuentas en un mantel de papel de un restaurante de menú.
El gobierno de España accedió a los créditos, el dinero que hacía falta para que las empresas y profesionales cobráramos las facturas que llevaban, en algunos casos, casi 2 años en los cajones. ¿Y qué hizo el gobierno de España cuando recibió el dinero? Pues mira, lo primero que hizo fue no fiarse de ningún ayuntamiento ni de ninguna comunidad autónoma. Eran los que nos habían llevado a esta situación. Así que el gobierno de España decidió que fuera el Ministerio de Hacienda quien pagara directamente esas facturas. El señor Montoro. Sí. Nada de enviar dinero a los ayuntamientos para que paguen a sus proveedores. El señor Montoro debió pensar, ¿las facturas? Las facturas las pago yo, que de vosotros no me fío. A saber qué vais a hacer con el dinero si os lo envío. Y así fue. Y colorín colorado. Los proveedores fuimos paulatinamente cobrando de las administraciones públicas las facturas que nos adeudaban desde hacía años. Pero no acaba ahí la cosa, no. Sigamos. Los desmanes más grandes se habían cometido en los ayuntamientos. Y por eso, en diciembre de 2013, se promulgó la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Un instrumento más que sirve para que el funcionamiento de los ayuntamientos sea más eficiente, más sostenible y también para controlarlos más. Hay que tener en cuenta que en España existen más de 8.000 municipios y que es muy importante tenerlos bien sujetos en cuanto a gasto y presupuesto. Bien, ¿y cómo están las cosas hoy? Bueno, pues 8 años después de que se promulgara la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 6 años después de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, te puedo decir que ambas leyes se cumplen, que se lo han tomado en serio y que en cuanto a cobrar ni es lo que fue ni volverá a ser. La situación en estos momentos es esta. En cuanto a la Administración General del Estado, es muy seria y paga en plazos. Casi siempre lo fue, la verdad. Salvo alguna excepción con el Ministerio de Fomento, pero normalmente desde Madrid los ministerios pagan bien, siempre han pagado bien, han sido formales. En cuanto a las comunidades autónomas, hoy por hoy también seriedad y cumplimiento en los pagos. En cuanto a los ayuntamientos, la gran mayoría de ellos son serios y están pagando en plazo. Pero bueno, de esto hablaremos en el próximo programa. Bien, pues ya está. En este programa he querido ahondar, razonar los porqués de ese prejuicio, por otra parte fundado, de que la administración pública paga mal, que paga tarde. Hubo unos años con una profunda desaceleración económica que nuestros políticos no supieron ni interpretar ni gestionar bien. Los ingresos públicos caían, pero se confiaba en una recuperación que, como se ha visto después, tardó mucho en llegar. Las facturas se amontonaron durante meses, años. En esas circunstancias, el entramado legal, los límites y las reglas financieras de nuestras administraciones públicas eran francamente mejorables y necesitaban una actualización a la nueva realidad económica. Finalmente, y tras 2 largos años, se recuperó la normalidad y con ella llegaron nuevos límites, reglas, controles, instrumentos que hoy nos permiten confiar e incluso afirmar que aquello no volverá a pasar. Lo dejamos aquí por hoy. Hemos abordado la parte más general, las circunstancias que asentaron el prejuicio y cómo se resolvió. En el próximo episodio seguiré hablando de cobrar, aunque de una forma mucho más concreta. Te hablaré de lo que prevé la ley de contratos del sector público en cuanto a cobrar, de lo que podemos hacer nosotros para asegurarnos el cobro y de cómo evitar vender a administraciones que pagan tarde. Y hasta aquí el programa de hoy. Estaré encantado de escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Muchas gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.